nosotros tenemos aquí los lingotes de aluminio y lo que hacemos es fundirlos y los fundimos en las torres fusoras. Esas torres fusoras que están ahí y donde le terminamos de echar los aleantes, Ollane. Estas llantas, las nuestras, tienen un 92% de aluminio, un 7% aproximadamente de silicio y un 1% que está compuesto de estroncio, de magnesio y de titanio. Tuvimos un periodo bastante justo, pero bueno, hemos podido reaccionar, hemos tenido el apoyo suficiente de nuestro grupo muy especialmente en ese momento que ha sido un poco más complicado para poder dar ese salto adelante que necesitamos hacer, pudimos hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha traído pues, a estos festejos de 25 años como cooperativa. Estamos en una célula de mecanizado donde lo que aquí se trabaja es la llanta, se mecaniza la rodadura y la campana que se llama, el interior de la llanta. Estamos en la zona de la estanqueidad de helio. Aquí lo que hacemos es verificar una a una que las llantas no fugan, porque si esa llanta fugara, si tuviera una galería interior, una brecha o una fractura, esa llanta se podría quedar en un momento dado sin aire, porque estas llantas son del sistema tubular. En un momento dado, si el neumático no hay aire entre el neumático, no cierra aire entre el neumático y la llanta, esa llanta se desinfla y puede ocasionar un accidente. La innovación, vamos a decirlo, que es de gran importancia porque en los últimos años, te decía que el segundo componente que estaba adquiriendo la llanta es en el tema estético. Cada vez es un elemento más importante en la carrocería, ¿verdad? Esa pintura que parece polvorienta es lo que me refería antes, a que esa es la pintura que luego polimeriza o que cura en un horno y al final da esa textura que se asemeja al plástico con el que se acaban las llantas. ¿Sabías que son necesarios más de 9 kilos de aluminio para fabricar una llanta y que llantas hechas en Navarra están circulando por carreteras de media Europa y de países como Estados Unidos, India o Brasil? Hoy descubrimos cómo se fabrica una llanta. Para conocer este proyecto empresarial que es una cooperativa, estamos con Juan, tú es presidente de la cooperativa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Ollane? Bueno, cuéntanos, MAPSA es una cooperativa desde hace 25 años, sí, pero en un inicio no lo fue. Sí, el año que viene, de hecho, cumplimos 60 años, porque MAPSA fue una empresa que fue fundada dentro del Grupo Barte en el año 57 y que, por vicisitudes del destino, pasó a ser parte de un grupo inglés, que era el Grupo Parfield, y que eso fue en el año 86, pero que en el año 89-90 pues empezó a tener dificultades este grupo y pues bueno, los trabajadores, la gente a la que se le debía dinero, que eran los deudores, pues toman las riendas de la empresa y deciden formar, con la ayuda inestimable del Grupo Mondragón, de una cooperativa de trabajo asociado, que es lo que conocemos ahora como MAPSA, y eso fue en el año 91. Entonces, los trabajadores acreedores fueron al FOGASA y a los mecanismos que en su día pues, tenía la administración pues, para hacer frente pues, a esos dineros que se le adeudaban, y gracias a eso y a un asesoramiento desde el grupo pues, conseguimos ser cooperativa, y eso fue en el año 91. Y han pasado 25 años y ha cambiado muchísimo, ha cambiado la sociedad navarra, ha cambiado la empresa, porque los trabajadores que en su día formaron la cooperativa eran de un intervalo de edad determinado y ahora son mucho más jóvenes, vienen con unos estudios, con unas capacitaciones buenísimas. La verdad que ha cambiado mucho, y de hecho las llantas que en su día hacíamos no tienen nada que ver con las que hacemos ahora. Por ejemplo, ya estáis viendo aquí lo que tenemos. Porque hacéis llantas. Efectivamente, llantas para coches. Automación, sí. Automoción. Sí, entonces, bueno, pues una llanta tiene una doble función en la automoción, ¿no?
en primer lugar, es el dispositivo sobre el que se desplaza el coche, con lo cual tiene que ser tiene que cumplir una serie de normativas muy importantes de seguridad, ¿eh? Porque claro, si una llanta se resquebraja, pues esa llanta puede provocar un accidente. Bien, en los últimos años la llanta ha tomado otro camino, además del de ser un elemento de desplazamiento, y es un elemento estético, que casi prácticamente ya se puede, de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, confundir con la carrocería. Sí, es un elemento más, ¿no?, de la sí, parte más sí. estética del coche. Sí, ¿no? por ejemplo, aquí estamos viendo pues, una serie de elementos, de acabados. Pues tenemos, ya no es la llanta, por aquí tenemos alguna llanta como las que están encima del armario, pues que esas son las que históricamente hemos estado haciendo en ese gris acabado. Pues ahora lo que hacemos es darle colores y les damos una serie de acabados impresionantes. Por ejemplo, aquí tenéis una llanta que está hecho con el escudo del Paris Saint-Germain, impresionante, o sea que cada equipo de fútbol igual hasta llegará un día que tenga hasta su propia llanta, ¿no? Bueno, y ahora vamos a conocer el proceso productivo para hacer una llanta. Todo comienza aquí, estamos en la parte de fundición. Eso es. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, nosotros tenemos aquí los lingotes de aluminio y lo que hacemos es fundirlos y los fundimos en las torres fusoras. Esas torres fusoras que están ahí y donde le terminamos de echar los aleantes, Ollane. Estas llantas, las nuestras, tienen un 92% de aluminio, un 7% aproximadamente de silicio y un 1% que está compuesto de estroncio, de magnesio y de titanio. Entonces, esa llanta forma lo que se llama una retícula metálica que lo que hace es darle la consistencia a la llanta. Y esto empieza aquí. Aquí en este horno lo que se hace es terminar de alear el aluminio. Aquí es donde se le echa el 8% de que le falta al aluminio en la llanta, para hacer la llanta. Está el silicio, el estroncio, el titanio y el magnesio. Y esto se hace aquí. ¿A qué temperatura puede llegar a estar ahí? Unos 700-800 grados. El aluminio fundido llega a máquina a 750 aproximadamente, que es el punto de fusión del aluminio. Estamos en la sección de moldeo. En la sección de moldeo lo que hacemos es alimentar las máquinas que luego moldean la llanta. Esa llanta estará hecha ya de la aleación que es necesaria para que sea una llanta robusta, ¿eh? Y ahí tenemos una línea de máquinas donde se produce la operación. La llanta, ¿no? Y lo que veíamos dentro de esas máquinas son los moldes. Eso es, esto es una parte del molde. Los moldes aquí lo que se hacen es prepararlos para colocarlos en máquina. Esta es la parte más importante de la máquina de moldeo. La máquina de moldeo está compuesta por un horno que luego lo que hace es inyectar en el molde el aluminio, que con unas refrigeraciones que tiene de agua lo que hace es solidificar la llanta, como por ejemplo una como esta. El molde está compuesto por varias partes. Este sería, el molde en realidad es el negativo de una foto. La parte de arriba se llamaría macho superior y luego están las placas laterales, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto dura el proceso de hacerse una llanta en realidad? ¿Son pocos minutos? Aproximadamente unos 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos. Eso es. ¿Y cuando sale la llanta está fría? No, la llanta sale a 300. El aluminio entra a 750 grados más o menos. Y la llanta sale a unos 300 aproximadamente. O sea, Sólida pero caliente sí, todavía. está solidificada, pero si la tocas te aseguro que te quema. Y para conocer algunas cifras del negocio de Mapsa estamos con Miguel. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Buenos días. Bueno, lleváis 25 años desde que se convirtió MAPSA en una cooperativa, ¿no? Sí, justamente este año pues celebramos el 25 aniversario de nuestra cooperativización. Como empresa el año que viene cumpliremos 60 años, pero bueno, ha sido una transformación fruto de una necesidad, pero que bueno, que de esa necesidad hicimos virtud y a partir de allí pues hemos trabajado para llegar pues donde estamos hoy. Estáis aquí pues viendo nuevas instalaciones, estamos trabajando, estamos creciendo, estamos invirtiendo, intentamos compartir un poco la, entre comillas, alegría del momento con el resto de la gente a través de la creación de más puestos de trabajo, estamos consolidando nuevos socios, en fin, estamos viviendo un momento, momentos realmente dulces no existen nunca, pero bueno, estamos viviendo un momento, digamos, más tranquilo para la cooperativa, que estamos aprovechando justamente para prepararnos para momentos que serán un poquillo más duros, que seguramente vendrán. Bueno, en función de cómo estemos preparados podremos sobrellevarlos un poco mejor, un poco peor, hasta que volvamos a tener, confiemos, nuevos momentos un poco más dulces. ¿Habéis pasado momentos complicados estos años atrás con la crisis? Sí, hemos pasado unos cuantos baches, casi toda la industria en general, nosotros en particular hemos tenido los nuestros. El último podríamos decir que comenzamos a salir de él hacia 2010, 2011, en que bueno, tuvimos un periodo bastante justo, pero bueno, hemos podido reaccionar, hemos tenido el apoyo suficiente de nuestro grupo muy especialmente en ese momento que ha sido un poco más complicado para poder dar ese salto adelante que necesitábamos hacer, pudimos hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha traído pues, a estos festejos de 25 años como cooperativa, porque realmente pues, estamos felices de poderlo hacer debido a este pasado relativamente reciente en que, bueno, estábamos todos un poco más preocupadillos de si esto iba a ser posible o no. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en MAPSA? Nosotros estamos como plantilla estable, que es especialmente la de los socios, unos 320 personas, 330 personas socias, y después para los momentos punta o para picos de producción contamos con personal eventual, que es del orden de unas 150 personas, que justamente como lo que estamos entreviendo es que esta situación parece que tendrá continuidad, hemos hecho un plan, algo que hemos denominado proyecto socioempresarial, en la cual nos proponemos convertir una grandísima parte de estos contratos eventuales no solo en contratos fijos, sino en contratos de nuevos socios de la cooperativa. Realmente hace mucha ilusión porque es un empleo que yo diría que después del de funcionario, entre comillas, es el de máxima calidad desde el punto de vista de la estabilidad. Después cada cual tiene sus obligaciones y tiene sus ventajas, pero bueno, es un empleo de la máxima calidad. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo o con las empresas de economía social en general han demostrado, especialmente a lo largo de esta última crisis, que la estabilidad que brindan a su socio trabajador es muy superior a la que brinda las empresas de la economía convencional. Siendo la economía convencional excelente, necesaria y que hay que apoyar, por supuesto, las empresas de economía social hemos demostrado que hemos sido los que menos empleo hemos reducido y, por el contrario, los que en cuanto ha habido reactivación, más rápidamente hemos creado empleo y más rápidamente hemos tomado medidas de estabilización de ese empleo. Ya te digo, en nuestro caso, un proyecto que llevaremos a cabo en los próximos años, que ya lo hemos empezado a poner en marcha el año pasado y este año, sin ir más lejos, se ha traducido con la incorporación de 20 y pico personas como socios trabajadores de la empresa y en el 2017 pues probablemente estemos hablando de cifras similares. Aquí lo que hacemos es, todas las llantas nos marca el cliente que tenemos que pasarlas por rayos X para detectar si tiene algún tipo de porosidad o algún tipo de brecha, de fractura, porque esta llanta si no, no vale. Estamos en la zona de tratamiento térmico,
es una zona en la que lo que hacemos es conferirle a la llanta dureza. Esto no difiere en absoluto nada de lo que se hace con las navajas en Albacete o las espadas toledanas, que es darle un templado a la llanta. Lo que sucede aquí es lo siguiente: metemos las llantas después de haberlas visto por rayos X, las metemos en el tratamiento térmico con el fin de conferirles esa dureza. Tiene dos estaciones, un revenido y un solubilizado, y eso hace que haya una reorganización molecular dentro de la llanta y confiere más estabilidad. Le estás dando un proceso extra para hacerla más dura todavía. Estamos en una célula de mecanizado donde lo que aquí se trabaja es la llanta, se mecaniza la rodadura y la campana, que se llama el interior de la llanta. ¿Qué ocurre? Pues que la llanta hay que verificar que todo el proceso ha sido correcto, y aquí tenemos un operario que verifica que el proceso ha sido correcto. Una por una. Una por una, eso es. Nosotros mecanizamos una por una, con lo cual hay que asegurar al cliente que cada llanta que le servimos, desde el punto de vista estructural, está bien. Aquí hay que tener en cuenta que estas llantas podrían en un momento dado, a la hora de mecanizarse, dejar al descubierto alguna brecha, alguna fractura que podrían tener, lo que se llama una grieta, que nadie quiere que haya. Entonces aquí se detectaría también. Esto forma parte de esos procesos de control de calidad tan exhaustivos que hay que llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Tenemos que cumplir lo que se llama la ISO TS 16949, que es muy exigente. Engloba todas las ISOs de AENOR y está además tipificada para el mundo de la automoción. Y nosotros Mapsa la cumplimos porque estamos certificados en esta norma. Vemos aquí que tenéis un robot y está protegido por jaulas, ¿no? Sí. Esto es toda importancia de seguridad. Claro, claro. Cada vez se automatiza más el trabajo. Lo tenemos aquí, es una célula compuesta de dos máquinas, un torno de la marca Danovat y un centro mecanizado Chirón, que es alemán. Entonces lo que hacemos aquí es hacerle todo lo que es el trabajo a la llanta, desde el punto de vista de la rodadura, darle la redondez que necesita para que gire, y por dentro lo que hacemos es hacerle los agujeros para los tornillos de amarre y para lo que es la cajera de la válvula. Esto se hace aquí. Claro, la producción dependerá del modelo de llanta que supuesto. se haga, ¿no? Sí. Cada llanta tiene una serie de programas asociados. Esos programas están cargados en cada máquina y tenemos una visión artificial que indica en cada bandeja que ahora vamos a ver, tiene como una clasificación de la llanta, identifica la llanta. Según la llanta con la que estás cargando esa bandeja, el programa que tiene que aplicarle cada máquina es diferente. Y eso se hace porque se hace una clasificación previa. A nivel industrial hemos hecho una serie de mejoras bastante importantes. El proceso que yo conocí hace 17 años era mucho más manual. En el mundo de la automoción es uno de los mundos más robotizados. Nos hemos subido a ese mundo porque es un mundo, además los trabajadores tienen que hacer menos esfuerzos, con lo cual para nosotros está justificado. Y además la prevención de riesgos hace que todo vaya en ese sentido. La ergonomía es uno de los hechos, es un gran reto y es uno de los retos que estamos abordando actualmente. Estamos en la zona de la estanqueidad de helio. Aquí lo que hacemos es verificar una a una que las llantas no fugan, porque si esa llanta fugara, si tuviera una galería interior, una brecha o una fractura, esa llanta se podría quedar en un momento dado sin aire, porque estas llantas son del sistema tubular. En un momento dado, si el neumático no hay aire entre el neumático, no encierra aire entre el neumático y la llanta, esa llanta se desinfla y puede ocasionar un accidente. Entonces se le inyecta helio. Helio, sí, que es un gas noble, que es una molécula muy pequeñita, que si la llanta es totalmente estanca, no va a tener ningún problema. Ahora bien, si ese helio se escapa y detecta la máquina de que se escapa ese helio, esa llanta no vale y hay que chatarrearla, porque podría provocar un accidente en el usuario.
Juancho, ¿y en una cooperativa cuál es el funcionamiento? Porque son los propios trabajadores los dueños de la cooperativa, ¿no? Un socio de una cooperativa tiene una enorme responsabilidad, porque no solamente es el trabajador de esa cooperativa, sino también es dueño. Y eso se tiene que reflejar y se refleja anualmente con que tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? La primera decisión que hace año a año es la de aprobar o no un plan de gestión. El plan de gestión es el guión sobre el que se desarrolla la actividad de ese año en un ejercicio económico. Pero cada 4 años hacemos lo que se llama una reflexión estratégica, en donde se establecen las líneas de trabajo para los siguientes 4 años. Y eso también tiene que ser aprobado por asamblea. Y ahí entra calendarios, entra producciones, intentar captar nuevos clientes o cómo hacer afrontar ciertas situaciones que se dan en el devenir diario de una empresa, ¿no? Porque no olvidemos que MAPSA, además de ser cooperativa, está en el grupo en un campo que es la automoción, un campo pero totalmente muy exigente y muy salvaje. Es decir, todos conocemos ejemplos en los que empresas que en un momento dado han tenido un contrato, se les acaba el contrato y esa empresa desaparece, o empresas en las que en un momento dado son deslocalizadas a otros sitios donde los costes son menores. MAPSA compite con todas esas. Compite en igualdad de condiciones y en algunas cosas, por ejemplo, estamos muy satisfechos de nuestro I+D+I, compite a gran nivel, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que yo digo, cuando las cosas van mal, hace que te tengas que incluso que bajarte el salario, porque nosotros no cobramos salario. Hay una cosa muy importante que creo que la gente no está muy familiarizada, y es que las cooperativas no tenemos salario, tenemos anticipo sobre beneficios. Es decir, que nosotros lo que hacemos es prever unos beneficios a final de año, y esos beneficios cada trabajador recibe un anticipo de lo que se supone que va a cobrar como beneficio la cooperativa. Y eso es un elemento importante. Ese y el de la responsabilidad. La responsabilidad, pues porque las cosas a veces no vienen bien, y hemos tenido en el pasado ejemplos en MAPSA que nos hemos tenido que reducir salarios, hemos tenido que aumentar nuestra jornada laboral para capitalizar la empresa, y eso la gente, pues cuando se lo cuentas, pues no lo termina de entender, ¿no? Pero es que somos propietarios, lo mismo que es uno que tiene una zapatería o uno que tiene un negocio, ¿no? Me contabas también que es muy importante la parte de I+D. Sí, efectivamente. ¿Qué importancia tiene la innovación en un sector tan exigente como es este de la automoción? Sí, bueno, pues la innovación, vamos a decirlo, que es de gran importancia, porque en los últimos años te decía que el segundo componente que estaba adquiriendo la llanta es en el tema estético. Cada vez es un elemento más y más importante en la carrocería, ¿verdad? De hecho, estos acabados son porque las llantas tienen que ser atractivas para el que quiere comprar ese coche. Entonces, el I+D+I en MAPSA está en esto, en conseguir esos acabados. Por ejemplo, hay un cliente que quiere hacer una edición limitada de un coche, Cupra, por ejemplo, en SEAT o en otras empresas o en otros modelos. Lo que hace es pedir que se le puede, conociendo un poco cómo va a ser el nuevo modelo, que llanta es la que le puede ir. Entonces, aquí nuestros chicos de I+D+I y chicas lo que hacen es innovar y poder ofrecerle al cliente eso que está demandando, para darles ese elemento diferencial para que el coche, desde su carrocería hasta la llanta, sea lo más atractiva posible. Y eso es un elemento, pero también hay otros elementos. No olvidemos que el primer elemento de la llanta es la seguridad. Entonces, ahora mismo nosotros fabricamos las llantas en aleación de aluminio baja presión. Eso es una aleación ligera que hace que el coche consuma menos combustible. Eso, la eficiencia energética cada vez es más importante, ¿no? Entonces, uno de los elementos en los que estamos trabajando es conseguir aleaciones similares y estructuralmente hablando al aluminio de baja presión en otros materiales o incluso en aluminio, porque el aluminio además es un componente bastante caro. Entonces, pues intentar aligerar más el peso para ser más eficiente energético y para hacer un ahorro al montador, pues, es decir, al cliente. En esta zona se llama el control final de mecanizado, lo que hacemos es verificar que cada llanta que hemos hecho, que sale de mecanizado, desde el punto de vista de calidad es ok. Entonces, todas las llantas que son ok van a pintura y las que no son ok se chatarrean.
Esa es un poco la función de esta zona. O sea, no se reutilizan para hacer otra llanta, eso no, se puede. No se puede. Hay que empezar Directamente el proceso desde de nuevo. cero. Sí, porque las llantas, Claro, el van problema es, tratadas ya, claro, ¿no? si tienen un problema estructural, pues lógicamente no valen. Otra cosa sería un tema estético, pero el tema estructural, eso es no ok y es no ok para todo. ¿Y cuántos tipos de llantas diferentes hacéis? ¿Tenéis muchos? Alrededor unas 70 modelos diferentes de 70 llantas. modelos distintos. Sí. Estamos en la zona de acrílico. Es, digamos, la zona donde se le dan a las llantas los acabados especiales. Todos esos colores tan bonitos que hemos visto al principio en la zona de I+D, de alguna forma tiene su continuidad aquí. Allá se diseñan y aquí se pintan. Esta es la zona de, como os he dicho, de acrílico. Es verdad que se apoya en una parte del proceso que se hace en la zona de pintado convencional, que lo vamos a ver después, pero bueno, esta es la clave. Y en este caso es máquina. Esto es un ¿Es por algo robot. en especial, por los materiales que se utilizan, por el tipo Sí. de acabado? Sí. Se trata de pinturas. Las pinturas, aunque son pinturas al polvo, son epoxis, son tóxicas y además es una zona que se llama ATEX. Las zonas ATEX son zonas con riesgo de explosión. Nosotros lo que hacemos es cargar a la llanta para ser pintada con electricidad. Entonces, la pintura está cargada de la carga contraria y se atraen. Entonces se quedan depositadas ahí. Y una vez que pasan por el horno, que se curan en el horno, porque la pintura es un monómero, en el horno se cura, se polimeriza, queda impresa la pintura dentro de la llanta. Esa pintura que parece polvorienta es lo que me refería antes a que esa es la pintura que luego polimeriza o que cura en un horno y al final da esa textura que se asemeja al plástico con el que se acaban las llantas. O sea, lo que vemos aquí es la llanta pintada es esa y esto simplemente es Un acabado. Un acabado, que Eso luego es. se queda transparente. Efectivamente. Sí. Estamos en la zona de descarga de las llantas de acrílico. Estas llantas de acrílico se ven ahora claramente cómo están conformadas, ¿no? Tendría un color gris, que es el color de imprimación, luego otro color más oscuro, que es el color que le da ese gris oscuro, y además esta llanta ha sido diamantada, es decir, ha pasado por un proceso en un torno, que están ahí detrás, y le da ese aspecto de color del aluminio. Y además de eso, se le ha aplicado un barniz, que ese barniz le da ese aspecto tan brillante y esa textura tan brillante. Como esmaltada, ¿no? Esmaltada, efectivamente. Y en este punto lo que se hace es verificar que estéticamente está todo Sí. perfecto, ¿no? Porque Efectivamente. también hay que cumplir Los estándares de esteticidad. En estas llantas lo que se le ve, porque estas llantas se han llegado aquí es porque estructuralmente están correctas. Estas llantas se ve si tiene algún defecto estético. Determinados defectos estéticos son asumibles por el cliente, pero otros no. Ya tenemos una gama de control que hace que indica si esa llanta está bien o está mal, o si es apta o no es apta para el cliente. Y esto es donde se hace en este puesto de aquí, donde están estos dos operarios. Si se verifica que todo está correcto, estas ya irían a cliente. Efectivamente, de aquí lo que se haría es almacenarlas y empaquetarlas o expedirlas. Pero tenéis otra forma también de la parte de pintura, ¿no? Otra Efectivamente. línea. Tenemos dos acabados de pintura. Dos acabados. El pintado gris clásico, el gris convencional, y el de los colores o adiamantados que hemos visto en este proceso que acabamos de referir. Estamos en la zona de pintura, la pintura convencional. Lo que aquí se hace es pintar las llantas de forma convencional, con el gris clásico de toda la vida. Solo que también se hace una parte a veces del primer proceso, el pintado de color que hemos visto en el proceso anterior, en el proceso de pintado de llantas de acrílico. Entonces, este proceso empieza el operario cargando en la cadena de pintura las llantas, ¿de acuerdo? Esta sería la cadena, o sea, estas llantas van a entrar ahora a ser pintadas. A ser pintadas, efectivamente. Bueno, antes de ser pintadas, lo que se hace a la llanta es un proceso de pasivizado. Es decir, se le confiere un tratamiento de anticorrosión. Ese tratamiento de anticorrosión, el aluminio, lo que ocurre es que puede ser corrosivo, pero si tú a la llanta de forma superficial le sometes a un proceso químico en el que la oxidas,
se produce una capa de unas micras de espesor de óxido de aluminio, que ese óxido de aluminio es más resistente a cualquier proceso de corrosión. Después de ese proceso de corrosión que sucede en los baños que están detrás de la cadena que estamos viendo aquí, se llevarán a realizar el pintado de imprimación, que es una pintura epoxi-poliéster que polimeriza en horno a unos 200 grados. Y de ahí lo que haremos es pintarle a la llanta el gris metalizado convencional y una capa de barniz, ¿vale? Y de ahí otra vez van al horno y eso lo veremos al final, que esa llanta, después de salir del horno, se expide ya al almacén y se despide ya al cliente. Y para hacernos una idea de las cifras y de la dimensión que tiene Mapsa, ¿en qué cifras os movéis? ¿Cuántas llantas se producen actualmente y qué cifra de negocio tenéis? Pues nosotros, la cifra de negocio este año estará ligeramente por encima de los 100 millones de euros. Esto significa que habremos producido y vendido un poco más de 2,5 millones de llantas. Y aquí lo que decíamos de momento mejor o peor, hace 4 años o 5 años estábamos en 1,5 millones, es decir, hemos subido más de 1 millón de llantas pues, en bastante poco tiempo, ¿no? Esto implica un crecimiento de un 30 o un 40% pues realmente en poco tiempo. La perspectiva que tenemos para los próximos 4 años es subir en torno a un 20 o un 30% más, para lo cual necesitaremos, lógicamente, más inversión, necesitaremos más contratación y bueno, a ello estamos destinando el 100% de los recursos que estamos generando. Quizá en otros entornos es más habitual, o en una empresa cotizada o una SA, puede ser más habitual o no la retribución al accionista. En este caso los accionistas somos nosotros mismos, y para nosotros la máxima retribución es poder mantener nuestra actividad, poder crecer y poder generar un empleo para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestro entorno. De ahí que en lugar de privilegiar el retorno o la distribución de resultados, privilegiamos la inversión y el crecimiento. ¿Y en qué países está presente Mapsa con sus llantas? Nosotros estamos exportando a Europa toda, completa, por supuesto en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Europa del Este, pero también estamos enviando llantas a sitios que puede parecer un poco menos convencional, como puede ser Rusia, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, India. Hemos estado haciendo envíos pues allí donde nuestros clientes no lo requieran, ¿no? No son nuestros mercados naturales, lógicamente, pero sí que se producen necesidades puntuales en estos mercados y estamos preparados para abastecerlos. La llanta, una vez que ha sido pintada y ya está acabada, estéticamente hay que ver si esa llanta es ok o no. Estos trabajadores, estos compañeros están aquí verificando una a una que las llantas que se van a expedir al cliente son ok. La que no es ok se aparta y la que es ok se paletiza y se pone con todos los procedimientos para expedir al cliente. Y de aquí van a diversas plantas pues, que están en Alemania, en Francia, en España también, e incluso hemos tenido y solemos expedir a Rusia, a la India, a Brasil, a muchas partes del mundo, obviamente.